Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos y hermanas, que se unen cada sábado para poder estudiar la lección de Escuela Sabática. Y esperamos que la lección sea de gran bendición para nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual. Les saluda como siempre su amigo y hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, del país de Guatemala. Quiero trasladarme hasta Santiago de Chile, donde hay un querido pastor joven, un colega, mi apreciado pastor John Escalante, quien es el actual secretario de la Asociación de Chile. Pastor John, bienvenido a este programa del Departamento Ministerial de la Asociación General. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de poder estar con nosotros una vez más en este estudio. Por favor, un saludo para nuestra audiencia. Sí, gracias querido Pastor Danilo. Para mí es un grato placer compartir este espacio con todos nuestros hermanos que se unen de diferentes países a la transmisión. Así que Dios nos ayude para que el estudio de esta lección pueda ser de gran bendición para todos nuestros oyentes y una vez más, gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor John. Entrega mis saludos a mi querida hermana Ana, por favor, a tu querida esposa y a tus Con hermosas mucho hijas. gusto. Que Dios les Gracias, con bendiga mucho gusto. grandemente como familia. Muy bien, vamos a tener la oración inicial, apreciado Pastor John. Te voy a agradecer que oremos por las personas que siempre estamos orando. Vamos a orar por el pequeño Jared. ¿Recuerdas el niño Jared de Perú? Seguimos orando por él, por la señorita Naomi, y hoy vamos a unir a un niño que se llama Anthony Macías. Anthony de el estado de California, allá en Los Ángeles, en Estados Unidos. Vamos a estar orando por estas personas para que Dios tenga misericordia de ellos. Y bueno, por otra persona más, por Roberto. Por favor, que no se te olvide. Jared, Naomi, Anthony y Roberto. Por favor, Pastor John, oremos. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos agradecer enormemente esta oportunidad que nos brindas de poder dirigirnos al trono de la gracia. Queremos implorar tu presencia en este momento. Queremos implorar tu dirección en el estudio que vamos a tener a continuación. Puedas bendecirnos, Señor, para que este estudio pueda llegar a todos los lugares en donde quizás tu palabra no puede llegar de forma presencial. Toca los corazones de quien han de escuchar este estudio y también toca los nuestros. De manera especial queremos pedirte en esta hora por las necesidades que constantemente se están presentando. En el caso del niño Jared, que tú le bendigas, Señor, tú conoces su condición. Hoy queremos nuevamente presentarlo delante de ti para que tú obres conforme a tu santa y divina voluntad. También por Naomi, tú conoces también cada una de las necesidades que ella pueda estar presentando. Bendícela en gran manera, que tanto ella como sus padres puedan experimentar, Señor, esa experiencia de fe y que tú contestarás cada una de las peticiones conforme a tu santa y divina voluntad. De igual manera, por Anthony, que se encuentra a muchos kilómetros de distancia, pero queremos pedir, Señor, que tu bendición también le pueda asistir, que tú le acompañes a él, a su padre, que cada necesidad pueda ser suplida por la influencia poderosa de tu Santo Espíritu. Y de igual manera por nuestro hermano Roberto. Señor, por favor, ayúdale, fortalécele en los momentos difíciles y permite, Señor, que bajo tu misericordia podamos sentir que tú has escuchado la plegaria y que la has de contestar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo Padre bendito lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor John. Que Dios pueda bendecir todas esas solicitudes que nos llegan a través del chat del ministerial o me llegan al correo personal o me llegan a mi número.
En la bandeja de entrada tenemos un buen grupo de personas por quienes estamos orando. Quiero mandar un saludo muy especial para nuestro amigo Roberto Bolaños, esposo de nuestra hermana Yarisa, quien está en tratamiento. Y oramos por su pronta recuperación, que Dios pueda bendecirle grandemente. También a mi querido hermano y amigo Gadiel Macías y su querida esposa Flavia, allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Oramos por el pequeño Anthony, que Dios pueda obrar un milagro en la vida de este pequeño. Y por cada uno de ustedes, apreciados hermanos, que nos siguen a través de este programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Es mi deseo en oración. Amén. Amén. Apreciado Pastor John, tenemos la lección 16 para este sábado 19 de abril del 2025 y tiene un título muy importante. Pastor, ¿cómo se llama el título de la lección? La fiesta de boda de Sansón. Oh, Vamos con la continuación de la lección anterior. amén. Así que seguimos con la continuación de la lección como tú mencionas. Así que dice la fiesta de boda de Sansón. ¿Qué de especial tenía esta fiesta de bodas? ¿Era aprobada por Dios? ¿No era aprobada por Dios? Muchos dicen que sí, otros dicen que no, según los requerimientos de Dios. ¿Qué pasó con esta fiesta? Por favor, pastor, ayúdame en una introducción para poder entrar a cada pregunta que tenemos en el estudio para este sábado 19 de abril. Sí, bueno, Pastor Danilo, efectivamente, esta boda, si bien la indicación que Dios había dado era que no se debían formar alianzas, no se podían emparentar en Canaán con los enemigos, la orden fue explícita y la orden era échalos, no hagas pactos, no te unas con ellos. Y la desobediencia conduce a las consecuencias negativas. Y podemos ver que la desobediencia de Sansón produjo grandes consecuencias para él e incluso para su entorno. Pero vemos que todo esto empezó de una forma muy quizás desapercibida. Recordemos que los filisteos estaban en frontera con la tribu de Dan, a la cual pertenecía Sansón. Y esas influencias fueron cada día fortaleciéndose más al punto en donde esas influencias generaron amistades. Y esas amistades, en este caso, generó una unión. Y aunque el consejo de los padres, como lo vamos a ver posteriormente, se hizo presente, fue desechado. Y aquí el peligro, querido pastor, de que nos dejemos llevar por lo que agrada a nuestros ojos, pero que sencillamente no agrada a Dios. Es un peligro. Y fíjense que las bodas, el matrimonio es algo tan solemne y tan influyente que lo que generó el diluvio fue producto de uniones ilícitas. La línea de Caín con la línea de Set se unieron y dio como resultado lo que es conocido como el diluvio. Entonces vemos que cuando las uniones ilícitas se dan, pueden desencadenar eventos y acontecimientos muy lamentables. Así es, apreciado Pastor John Escalante. Ya hay algo en particular que nosotros encontramos de la historia de los jueces. Miramos su parte muy positiva, instrumentos en las manos de Dios. Dios los usó, hicieron la voluntad de Dios, pero en un momento ellos como que quieren cumplir su propia y se desvían de los requerimientos divinos. Fue la misma historia que hemos estudiado de algunos personajes, algunos que se hablan con mayor referencia y otros que no se hablan porque se sujetaron a los lineamientos del cielo y no hubo guerra en sus días y fueron jueces que vivieron conforme a los consejos divinos. Pero hay otros donde hay más detalles, como el caso de Gedeón, que hizo lo bueno delante del Señor, no quería gobernar como rey, pero hizo aquel pectoral que no lo tenía que hacer porque era exclusivo para los sacerdotes y él lo usó. O sea, tenemos algunos puntos muy importantes, por eso en la introducción dice, si Saúl hubiera obedecido a los mandamientos divinos,
tan fielmente como sus padres, su destino había sido más noble y más feliz. Entonces Dios tiene que buscar otra forma porque lamentablemente Sansón quiso ser libertador de Israel, pero bajo sus propios pensamientos. Y no era ese el camino a seguir. Así que Dios tuvo que actuar de otra forma. Así que nos introducimos en el estudio de la lección para poder tener bien este punto muy fundamental. Ya la pregunta número 1 va a ampliar y va a mencionar también parte de lo que dice la nota de introducción de este título. Dice la primera pregunta, Dr. John, después de asociarse con los filisteos, ¿qué deseo expresó Sansón a sus padres un día? Es muy importante. Yo no sé con qué alegría, con qué emoción, como un joven cuando se acerca a sus padres. Yo no sé, yo me acerqué a mi madre y le digo, mamá, yo me quiero casar, una alegría, pero con alguien que nos llena, que va a ser nuestra ayuda idónea. Entonces hay muchos pensamientos. Pastor John, ¿con qué deseo y emoción expresó Sansón a sus padres un día? Una noticia que Sí, le... bueno, es un momento muy especial, el momento de anunciar quizás a los padres que hay una persona con la cual queremos unir la vida por el resto de nuestros años. Y eso es un momento muy especial, inigualable, único. Sin embargo, quizás cuando él menciona quién es la mujer, ahora ese momento de alegría quizás se torna un poco oscuro porque resulta que era una persona que no pertenecía al pueblo. Y esto yo me imagino que uno como padre no ha experimentado el matrimonio de un hijo o de una hija, pero esto como padre, ese momento especial también los padres llegan a compartirlo y el saber que ahora su hijo quería unir su vida con la de una mujer que no pertenecía al pueblo, esto les tuvo que haber dolido. Y vienen los consejos y empiezan a decirle a Sansón, pero mira, hay aquí otras mujeres también hermosas dentro del pueblo, tus hermanos ya. Sin embargo, Sansón no quiso escuchar el consejo de los padres, pero es que esta fue la que agradó a mis ojos. Esta es la que me gusta, de esta me enamoré. Y Pastor Danilo, las experiencias y las situaciones de vida nos han dejado grandes enseñanzas. Como personas, líderes, hablamos de personas de trayectoria, personas de experiencia, con dones maravillosos, pero que en algún momento de sus vidas tomaron una mala elección y esto les trajo consecuencias nefastas para su vida espiritual, les trajo consecuencias para con sus deseos eclesiásticos, para con la iglesia, y lamentablemente ese ha sido el hecho en muchas parejas, incluso de nuestra propia iglesia. Entonces, este tema es tan delicado porque es que antes de casarse, pastor, antes de casarse, generalmente uno ofrece cielo, tierra, estrellas, pajarillos en el aire, pero a veces las personas contraen matrimonio creyendo que después de que se casen las cosas van a cambiar. Antes de casarse quizás no es la mejor relación, pero una vez casados, entonces ahí todo va a mejorar. Y difícilmente las cosas mejoran para bien. Difícilmente. Por eso la experiencia de Sansón en esta pregunta número 1 creo que nos deja grandes enseñanzas. El consejo de los padres. Y hay padres espirituales también que aconsejan para que no cometan errores de los que quizás más adelante puedan tener que lamentarse. Muchas gracias, Pastor John, por estas preguntas. Muy claro el tema de esta lección. Encontramos entonces que Sansón estaba emocionado, quería casarse. Creo que es el sueño de todo joven, de toda señorita en el pueblo de Dios, nuestros hijos, nuestros seres cercanos, miembros de la iglesia, las queridas princesas en Israel, nuestras queridas señoritas, nuestros queridos jóvenes que son príncipes en Israel, quieren casarse.
pero yo quiero aconsejarles que tengan mucho cuidado. Pastor John decía algo muy importante, lo que respondió Sansón, esta agradó a mis ojos. Querido joven, querida señorita, queridos hermanos, no es solamente que te agrade a ti como padre de familia o como madre de familia, o que te agrade a ti, querido joven, querida señorita. Tienen que haber algunos aspectos muy importantes para poder elegir el cónyuge que te va a ayudar a salvarte. Porque una mujer, porque un hombre, ya bien sea hombre o mujer, quien tenga el deseo de casarse, tiene que pensar, ¿esta mujer me llena espiritualmente? ¿Esta mujer me va a ayudar a entrar al cielo? ¿Esta mujer cumple con mis expectativas? Porque, Pastor John, aquí había un yugo desigual, un yugo desigual. Y Dios recomendó que no se tenían que unir con los incrédulos. Cuidado, no den a vuestros hijos a las hijas de los extranjeros, porque éstas van a desviar el corazón, dice claramente la Escritura. Conozco, porque hay algunas excepciones, conozco, hermano, actualmente algunas familias de hermanas que tal vez en su momento no eran miembros de iglesia, pero se enamoraron de algún extranjero que no tenía los mismos principios. Pero estas mujeres hicieron una obra maravillosa y convirtieron a estos hombres y hoy tenemos buenos cristianos. Es excepciones, no es que sean todos los casos, no es que estamos aprobando esto, no eran miembros de iglesia, pero si tú eres miembro de iglesia, tú eres miembro de la iglesia, bautizado en la iglesia y estás buscando compañero o compañera en las hijas de los extranjeros, corres el peligro de que tu corazón se desvíe. O aún podríamos mencionar, Pastor John, puede ser que ambos sean miembros de iglesia, pero hay cuatro cosas fundamentales que tienen que conjugarse. Número uno, aceptar a la persona y a la familia con quien tú quieres unir tu vida, porque la familia de tu futura esposa y de tu futuro esposo serán tu familia para toda la vida. Tienes que entender eso, querido joven, querida señorita. Número dos, aceptar la condición social o económica en la cual tu futuro esposo y esposa tienen que entender esa situación, porque si no va a haber un problema después. Y el tercer punto, que lo menciona mucho la sierva de Dios, es la compatibilidad de caracteres. Hay matrimonios no compatibles, aunque sean de la misma iglesia, y no pueden, es decir, relacionarse, y siempre hay un choque. Esos matrimonios, apreciado Pastor John, son la peor maldición que podemos tener en la iglesia, y la mayor parte de matrimonios lamentablemente se basan en esos puntos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Sansón? Esta agradó a mis ojos. Y el punto número cuatro, y es el más importante, es ver la espiritualidad de la señorita y del joven. ¿Es espiritual o no es espiritual? ¿Le gustan las cosas de Dios o no le gustan las cosas de Dios? Porque yo conozco, tú lo mencionaste, Pastor John, cuántos jóvenes y señoritas han arruinado su vida porque esta agradó a mis ojos. Pastor John, léeme la nota, por favor. Tenemos algo muy importante en la nota. Quisiéramos clarificar esta pregunta con la nota. Léela, por favor. En su palabra, el Señor ha instruido claramente a su pueblo para que no se una con los que no tienen el amor de Dios y su temor delante de sí. Tales cónyuges rara vez se contentarán con el amor y el respeto que les corresponde en justicia. Constantemente procurarán obtener de la esposa o del esposo temeroso de Dios algún favor que implique un desprecio de los requerimientos divinos. Para el hombre piadoso y para la iglesia a la que pertenece una esposa mundana o un amigo mundano, es un espía en el campamento que acechará cada oportunidad para traicionar al siervo de Cristo y exponerlo a los ataques del enemigo. Clara la nota, ¿verdad? Así que
Con esto no queremos decir, Pastor John, que nuestros jóvenes tienen que ser ermitaños, que se alejen de la sociedad. Usted puede estar dentro de la juventud, usted va a estudiar, usted es una persona sociable y Dios nos manda a todo el mundo a predicar el evangelio, como un Daniel en la corte de Babilonia, como un José en la casa de Potifar, como un José en la cárcel, como un José en la corte del faraón. Dio testimonio de que temía y amaba al Señor, llevaba su religión a donde quiera que iba y era luz en medio de las tinieblas. Querida señorita, querido joven, tú eres luz en medio de las tinieblas. Queridos padres de familia, cuidado, pastor. He escuchado a algunos padres de familia que dicen, no, es que en la iglesia no hay mujer para mi hijo. No, es que en la iglesia no hay hombre para mi hija. No, 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 no. No, no, mi hija tiene nivel. Y pensando encontrar a alguien que esté al nivel del hijo y de la hija, se encuentran una filistea y esta filistea le hace la vida imposible porque no tienen los mismos principios, porque tienen muchas diferencias y encontramos problemas terribles. Creo que la nota es clara. Pasamos rápidamente a la pregunta 2, Pastor John. Mientras los filisteos gobernaban sobre Israel, ¿qué buscaba Sansón? Bueno, efectivamente, creo que Dios tiene su voluntad divina y su voluntad permisiva. Son cosas que aunque Dios no está de acuerdo, pero que muchas veces las permite para crear escenarios para cumplir sus propósitos. Y creo que fue algo muy parecido a lo que se vivió aquí. Ya esta situación era un punto de quiebre entre los filisteos y Sansón. Y era el punto de partida para que se empezara a ir quebrando el yugo de esclavitud que habían impuesto los filisteos sobre el pueblo de Dios. Y de alguna manera Dios estaba sacando provecho de esta situación. Alguien, cierto personaje histórico, dijo en una oportunidad, Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Lo que pueda parecer muchas veces incomprensible o incluso llegar a pensar que no viene de Dios, muchas veces Dios lo permite, pero siempre para crear el escenario donde va a ejercer su voluntad y esto va a beneficiar como lo fue en el caso de la boda de Sansón. Qué interesante, Pastor John, ver entonces que Dios, bueno, Sansón, como leímos en la introducción, cuidado, ojo, porque hay muchos padres que dicen, sí, pero es que Dios permitió que Sansón se casara con esta mujer de Timnat. No, Dios aprovechó la oportunidad. Recuerden que Sansón era un dedicado, estaba bajo el nazareo, era un nazareo de nacimiento, había sido dedicado por Dios y se le había dicho a los padres que él iba a ser un juez en Israel. Si Sansón hubiera seguido los lineamientos divinos, como leímos en la introducción, Dios lo iba a exaltar, pero él se fijó en esta mujer de Timnat y le agradó a sus ojos. Bueno, ahora Dios iba a aprovechar de esta oportunidad, como tú mencionaste, para quebrar el yugo de los filisteos sobre Israel. Y ahora dice la pregunta número 3 bajo el subtítulo, Sansón se enfrentó a un león. A ver, pastor, ¿qué ataque violento experimentó Sansón cuando se acercó a Timnat? Aquí hay una aplicación espiritual con ese león. ¿Y cómo reveló el incidente, el gran regalo que Dios le había dado? Pastor, por favor. Es interesante, ellos van camino a Timná, va con sus padres, de hecho, y él se aparta del camino. Y sale este león, y en el momento que sale el león, él asesina al león como quien puede matar a un cabrito. Es decir, el rey de la selva, este animal imponente, poderoso, fuerte, joven, fue asesinado sin ningún elemento contundente en su mano. Fue asesinado por el mismo Sansón. Él mató al león. Ahora, aquí el texto bíblico dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esa fuerza sobrenatural no era producto de sus músculos, sino sencillamente la manifestación del poder de Dios, del Espíritu
Espíritu de Dios que en ese momento fue dado a Sansón. El libro de Pedro, el apóstol Pedro menciona que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Humanamente no podemos enfrentar un adversario de tal magnitud. Tenemos una diferencia enorme de poder. Pero para ese poder sobrenatural maligno, Dios ha provisto también un poder sobrenatural benigno, y es el Espíritu Santo. Y de la misma manera que Sansón aniquiló a este león por el poder del Espíritu Santo, somos también nosotros capacitados para hacerle frente al enemigo de Dios, al enemigo de todos los santos y hombres que habitamos en este mundo. Así que la misma promesa para Sansón es la misma promesa hoy también para. Sí, ese regalo maravilloso, Pastor John, que Dios le dio a Sansón de ser un nazareo de nacimiento, que iba a recibir esa fuerza, como tú ya lo mencionaste, producto del Espíritu Santo, que tenía que usarla para poder ser ese juez en Israel. Me llama la atención cuando el texto dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. ¿Cuántos jóvenes hoy también descienden a Timnat? ¿Cuál es el Timnat de muchos jóvenes hoy que lamentablemente también quebrantan la voluntad de sus padres? Y hay padres de familia por quedar bien con sus hijos, van a Timnat. ¿Cuántos han entregado a sus hijos en Timnat, en la boca del león, en la boca del enemigo? Y hoy tenemos nosotros jóvenes y señoritas arruinados totalmente porque tomaron una mala elección. Vamos a darle la aplicación para este tiempo del fin. Tú ya lo mencionaste en lo que sucedió en este evento, lo que Sansón hizo, mató a ese león con sus manos porque el Espíritu Santo vino sobre él. Ese regalo, esa fuerza que Dios le había dado a Sansón, pero también tenemos que sacar la aplicación espiritual para la querida juventud, para nuestros hermanos en este tiempo. Cuidado, no bajemos a Timnat, no descendamos a Timnat. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios, bajamos. Y cuando bajamos, cometemos errores terribles. Pero bueno, sigamos con nuestro estudio, pastor. Pregunta número 4. ¿Qué vio Sansón unos días después cuando pasó por el lugar donde yacía el cadáver de león? ¿Qué se encontró? A ver, cuéntanos, pastor. Sí, él vuelve nuevamente a pasar por el lugar algunos días después. Ya el cuerpo del león estaba en total descomposición y no solamente estaba descompuesto, sino que ahora había un enjambre de abejas y había miel, la cual tomó, dice el texto bíblico, comió y también dio a sus padres. Ahora, Pastor Danilo, fíjate que aquí surge algo interesante. Según el voto del Nazareato, habían tres limitaciones que tenía que cumplir. Una Sí. de ellas, no beber vino ni sidra, nada que proveyese del fruto de la vid. Dos, no podía cortar su cabello. Y tres, no podía tocar cadáveres, según la escritura, cadáveres humanos y ni siquiera aunque fueran familiares. No podía tocarlo porque iba a contaminarse. Sin embargo, la ley en el libro de Levítico también hacía una sanción de los cadáveres de animales. Y esto traía contaminación sobre aquel que pudiera tocar un cadáver. Ahora, ya la orden estaba explícita. La orden se la había dado a este caso a Sansón. Ya conocía sus votos, ya era un hombre maduro, de conocimiento, causa, efecto, pero él pasa por alto eso. Y él va y toca el cadáver y empieza ya la violación de los votos del Nazareato, tocando el cadáver para poder sustraer la miel, tanto así que cuando comparte con sus padres, ni siquiera le dice, ni siquiera le hace mención de que de dónde había extraído tal miel. Ahora, el texto dice, y yo quiero hacer énfasis en esto, querido pastor, dice, mas no le descubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo de león.
¿Por qué Sansón no le hizo el comentario a sus padres de dónde había sacado la miel? Aquí nosotros podemos deducir algo y es ocultar los pecados, encubrir los pecados. Sabemos que hicimos algo malo, pero no queremos descubrirlo porque eso va a traer consecuencias. Pero poco a poco se fueron dando los escenarios para que finalmente Sansón pudiera llegar a consumar tal acto, llegar a violar abiertamente el voto. Aquí no secretamente, violó secretamente el voto porque nadie lo vio. Pero esto preparó el camino para que más adelante no tuviera responsabilidad, no tuviera la comprensión de lo que implicaba esto. Y así, querido pastor, ¿cuántas oportunidades, en cuántos casos hemos visto que algunos en ocasiones se tratan de encubrir su pecado? Y cómo esto va perjudicando la vida espiritual de cada creyente. Cómo el tener el pecado oculto, así como sucedió con el pueblo en los tiempos de Acán, trajo las consecuencias no solamente para Acán y su familia, sino aún para todo el pueblo. Y cuando empezamos paulatinamente a no ver con seriedad, a no ver con solemnidad los votos que hemos hecho ante Dios, esto puede ir preparando nuestros corazones para tristemente futuras caídas. Que Dios nos libre. Qué tremendo, pastor, hasta dónde llega la situación. Por eso dice descendieron. Y cada vez que descendemos, rompemos los principios y se cae hasta lo más vil. Pero bueno, Dios aprovechó esta oportunidad, como estábamos viendo, para que este Sansón pudiese cumplir con quebrar el yugo, porque esta fiesta de boda fue el comienzo de la guerra, apreciado pastor John, entre Israel y los filisteos, pero en forma especial entre Sansón, porque ya lo vieron como un enemigo y se quedaron sorprendidos de Sansón, de ver prácticamente esa fuerza sobrenatural, pero que no era propia de él, sino que era de parte de Dios y que Dios se la había concedido como un don para poder vencer. ¿Cuántos lamentablemente hoy son débiles? Podemos ser fuertes en algunas cosas, pero débiles en otras cosas. Como Sansón fuerte, una fuerza poderosa para liberar, pero era tan débil con las mujeres, tan débil, porque esta me agradó. Cuidado con las cosas que nos agradan, porque podemos cometer errores terribles. Así que estamos viendo la historia de esta boda, la historia de Sansón con la ilusión que tenía de poder casarse con esta mujer de Timnat, porque dice, esta agradó a mis ojos, y veamos los episodios que pasan. Ahora ya estamos con los padres de familia en la ciudad de Timnat. Sansón lleva a sus padres, yo no sé cómo estaba, imagínate, Pastor John, cómo estaba el corazón de Manoa y de su mujer al saber que iban a entregar a su hijo, que habían recordado la promesa de aquel ángel que vino. Este va a ser un juez en Israel, pero los pensamientos tal vez en su mente y en su corazón tan tristes iban estos padres, porque Sansón pues dijo, esta agradó, así que vamos padres, yo quiero que vayamos, vayan conmigo a Timnat. ¿Cómo estaba el corazón de esos padres? ¿Cómo está el corazón de muchos padres de familia hoy al ver que muchos hijos de hermanos y hermanas, sean señoritas o jóvenes, van a Timnat? ¿Cuál es ese Timnat espiritual donde nuestros hijos sufren? Tenemos que orar al Señor para que Dios obre un milagro y pueda salvar a nuestros hijos, salvar a nuestros jóvenes. Es interesante. Pregunta 5, pastor, ya estaban en Timnat, ya estaban en la fiesta de bodas, ya estaban allí con los preparativos y todo. ¿Qué acertijo presentó Sansón a los filisteos para resolver después de 3 días? ¿Qué pasó? Bueno, sí, presentó un acertijo que estaba relacionado con lo que él mismo había vivido. Y él lo presentó allí en el escenario. Se acostumbraba a presentar este tipo de acertijos en eventos como este. Esto denotaba una cultura, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Quien lograra descubrir
era catalogado como una persona inteligente, sabia. Y cuando él presenta esto, pues era el escenario, estaban en un festín, estaba la fiesta allí. Y al haber presentado esto, estaba haciendo también práctica de lo que se acostumbraba en aquellos lugares. Ahora, cuando nosotros lo llevamos a la práctica actual, la enseñanza que sacamos de esto, ¿cuántas prácticas, querido pastor Danilo, quizás en ocasiones se ven dentro de la fiesta de bodas? Pero no hablemos de afuera, vamos a hablar de nosotros, aquí dentro de la iglesia. Prácticas que quizás no agradan a Dios, prácticas dentro de la misma fiesta de boda, en donde el tiempo es malgastado en asuntos triviales. Y lamentablemente hemos caído muchas veces en el triste escenario de ir a festines donde el nombre de Dios no es glorificado. Porque se casa mi hermano, se casa la prima, se casa un familiar que no es de la fe. Voy a ir a acompañarlo, voy a ir a hacer acto de presencia. Pero es peligroso llegar a aquellos lugares porque la influencia del ambiente nos puede atrapar. Es muy delicado llegar a aquellos lugares donde mantenemos una relación, una convivencia, así sea momentánea, con quienes no temen a Dios. ¿Y cuál es el riesgo que podemos experimentar? Podemos llegar a moldarnos hasta cierto grado de lo que se está haciendo, llegar a participar de prácticas que no glorifican el nombre de Dios. Y parte de la nota media dice el tiempo, hablando del tiempo, pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Y cuando pasamos el tiempo allí y empezamos a practicar y hemos quebrado la protección de nuestra mente, esta se abre y queda a merced del enemigo. Por eso la parte final habla de la ciudadela del alma, porque la mente se empieza a entenebrecer, la corteza prefrontal donde se generan los pensamientos empieza ahora a opacarse y perdemos la visión espiritual. Y lo que pensamos en algún momento que podría ser de alguna manera inofensivo, puede incluso preparar nuestra caída, porque hemos quitado toda barrera protectora y quedamos expuestos a merced del enemigo. Qué tremendo, pastor, cómo, hasta dónde llega la influencia. Por eso tú lo mencionabas también parte de la nota. Yo quiero subrayar algo también. En el festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. Qué triste es que nos unamos nosotros con aquellos que odian al pueblo de Dios para el tiempo del fin. ¿Cuántos hijos de hermanos se unen en esos casamientos apresurados? Imagínate, pastor, un joven o una señorita, un príncipe, una princesa en Israel con principios. Jamás comieron carne, jamás bebieron alcohol, jamás fueron a fiestas paganas. Y ahora, como están en el ambiente, pues algo tienen que hacer para poder entablar esa relación, esa amistad, y los resultados son terribles. Quien quiera que voluntariamente entable semejantes relaciones se verá en la necesidad de amoldarse hacia cierto grado, como tú lo mencionabas. Qué triste. Pero bueno, sigamos viendo qué es lo que sucede en la historia de esta lección, la fiesta de bodas de Sansón. Pregunta número 6, Pastor John. No queriendo gastar la enorme suma en comprar tantas prendas de lino, ¿qué estratagema idearon los filisteos? En los enigmas que se realizaban en esas fiestas, que era común en los tiempos de Israel, que cuando un joven se enamoraba de una señorita, era común que el joven fuera a la ciudad, fuera con la familia y realizara una fiesta por parte de los padres, para que vieran que los padres aprobaban esto. Y ahí Sansón cuenta su enigma y les dio 3 días para que el enigma pudiese ser relatado, pero no podían ellos por ningún momento descifrar el enigma que decía: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Díganme qué es.
y nadie podía descifrar el enigma de Sansón. Qué triste, Pastor John, cuando nuestros jóvenes dan lo que tienen, entregan lo que tienen, porque veamos lo que pasa ahora aquí en esta pregunta número 6. Pastor, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué estratagema usaron los filisteos? Acudieron a la amenaza. Ellos no querían bajo ninguna circunstancia perder lo que estaban a punto de perder, esas 30 piezas de lino. Y ahora acuden al eslabón frágil. Van allá a la mujer y le dicen, si no logras extraer la respuesta de Sansón, te quemaremos a ti, a tu padre y toda tu casa. Ahora, ella va y empieza a hacer el trabajo de persuasión a Sansón. Pero hay algo interesante aquí, pastor. Es quizá fácil decir en este momento, no viviendo la circunstancia, oye, pero es una traicionera, no amaba a Sansón, porque si lo amara no lo hubiese entregado o no hubiese dado la respuesta. Pero fíjense la situación, la presión que pesaba sobre ella. Era su vida la que estaba en juego. Era su propia familia la que se vería afectada si ella no hacía lo que le estaban diciendo que hiciese. Era una presión muy fuerte que descansaba sobre ella. Ahora, yo creo que de alguna manera, eh, cuando cuando se empieza a construir sobre la desobediencia, finalmente va a llegar un momento donde nos vamos a encontrar encrucijadas difíciles de transitar. Y esta era una de ellas. ¿Era la vida de ella, la vida de su padre, o era que Sansón le revelara el enigma y ella poder llevarlo allá a los filisteos? Qué lamentable situación, y así fue como de esta manera ellos pudieron conocer o encontrar la revelación del enigma. De otra manera, hubiese sido imposible. Acudieron a la presión, a la amenaza, y esto causó temor y consiguieron lo que buscaban. ¿Cuántas veces, Pastor John, nuestros jóvenes se enredan en relaciones ilícitas, yugo desigual, y entregan sus mejores intenciones, sus mejores deseos, como lo hizo Sansón? Es increíble. Es un apelo para que nosotros podamos orar, para que nuestros jóvenes puedan colocar muy bien los pies sobre la tierra. Y lamentablemente, como tú lo mencionaste, no era cosa fácil lo que esta mujer estaba pasando, porque había una amenaza de muerte. Pero ahí, si esta mujer hubiese querido convertirse, hubiese tenido la confianza, le hubiera dicho a Sansón, ¿qué crees tú que hubiera hecho Sansón? Si esta mujer realmente hubiera amado a Sansón, pues le hubiera dicho con confianza, mira, mi familia dice esa, porque eran los de su ciudad, los de su pueblo, lo que le dijeron, bueno, si no nos declara, vamos a matar a tus padres. Y la mujer sabía de que Sansón, pues el Espíritu de Dios estaba en él. Todos los filisteos sabían, porque si no, no fácilmente le hubieran dado a esta mujer a Sansón. Eso está bien claro, bien marcado en las escrituras. Así que sigamos el estudio porque está muy interesante, Pastor John. Pregunta número 7. Traición contra su esposa. ¿Qué hizo Sansón para obtener la ropa prometida en el acuerdo sobre el enigma? Por eso, ¿qué pasó después de la fiesta de boda cuando debería haber recibido a la mujer con la que se había casado? ¿Qué pasó, pastor? Bueno, ahora tenía que cumplir con su palabra de entregar lo que él había prometido. Así que descendió a cierta ciudad de Ascalón y nuevamente, como usted decía, pastor Danilo, el espíritu vuelve sobre él y puede exterminar a 30 hombres. Humanamente es imposible, pero el Espíritu Santo descendió sobre él nuevamente y acabó con 30 hombres, le quitó las piezas, fue, pero él se fue molesto. Él volvió molesto para las casas de sus padres. Se había sentido traicionado por aquella mujer en quien había depositado su confianza, de haberle confiado
el secreto que era guardado, y esto trajo cierta decepción, momentánea, por supuesto, cierta decepción momentánea, y la sorpresa es que cuando quiere volver, se encuentra con que está con otro hombre. Y no cualquier hombre, le había sido entregada, dice la escritura, a uno de sus amigos. Mm. Su padre la entregó a uno de los amigos que en ese momento había estado con él. Esto trajo molestia, trajo confusión, trajo enojo, y Sansón tomó represalias en cuanto a esto. Sí, la próxima lección va a dar detalles de qué fue lo que pasó, pero él tomó represalias de ataque contra el campo de los filisteos, los encendió, y esto generó también, según lo que la nota nos presenta, generó también una reacción por parte de los filisteos, y terminaron haciendo lo que amenazaron, pero que ya no deberían cumplirlo porque ella había cumplido con entregar lo que le habían pedido, pero ellos vinieron de igual manera, tomaron las represalias, ¿no? Entonces, cuando uno hace promesas, cuando uno hace acuerdos con personas incrédulas, podemos esperar cualquier cosa de ellos, pastor. Podemos esperar cualquier traición, porque la persona que no teme a Jehová, cualquier cosa puede hacer. Y fue lo que se vivió aquí, en esta escena, aquí en la fiesta de boda de Sansón. Así es, Pastor John. Aquí entonces vemos cómo Dios usa este desvío de Sansón para poder buscar ocasión y que Sansón pudiese quebrar el yugo de los filisteos, que por más de 30 años, casi 40 años habían estado sufriendo, Pastor John. Y ahora pues Dios dice, bueno, dejó, porque Dios nos deja, a nosotros nos da la libertad de poder seguir en nuestro propio pensamiento, en nuestros propios caminos, a pesar de que está el temor de Dios en nuestros corazones, y decimos, no, yo lo voy a hacer, porque si hubiera sido, aquí quiero clarificar para quitar esas dudas, pero ¿por qué Dios permitió que, como dice la Biblia, que esto venía de parte de Jehová? No que Sansón se casara con la mujer de Timnat, porque la recomendación estaba clara. Esto venía de parte de Jehová para que Sansón pudiese entender el mensaje de que no se podía unir en yugo desigual con los extranjeros, porque los extranjeros no tienen el temor de Dios, porque los extranjeros muchas veces tienen muchas festividades de origen pagano y desvían el corazón del joven y de la señorita hacia los ídolos modernos. Si hubiese sido la voluntad del Señor, Sansón se hubiera quedado con esta mujer, y como tú lo explicaste, hasta la misma mujer prácticamente que había cumplido en poder entregar el enigma de su esposo, y ahora vienen estos hombres. Sansón va a buscar, como tú lo explicaste, los trajes que había prometido, y ahora ¿qué es lo que sucede? Los mismos hombres de la ciudad entregan, como tú lo mencionaste, a esta mujer a otro hombre. Pero cuando Sansón viene y se enoja, comienza a incendiar todas las viñas, comienza a hacer estragos en esa ciudad filistea, en Timnat, casi destruye a toda la ciudad, pastor. Destruyó todos los viñedos, todos los campos, todas las hortalizas, prácticamente quedó un desierto. Los estragos fueron terribles que hizo Sansón allí. ¿Y qué hicieron estos hombres? Como tú lo explicaste, dieron muerte a la mujer, y más se indignó todavía Sansón. Qué triste, Pastor John, lo que hace el ser humano, y eso es lo que se vive en el mundo. Dios nos ayude a guardar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos espirituales, hijas espirituales, Pastor John, que son los hijos de nuestros hermanos y hermanas que no han tomado ese paso decisivo de casarse, de aconsejarlos, de ayudarles, aunque nos digan hoy, pastor, es que esta agrada a mis ojos. Sí, pero piensa si esa relación te lleva al cielo o no te lleva al cielo. Es muy importante que podamos tomar esos puntos en cuenta. Pastor John, por favor, la conclusión de esta lección, si me puedes apoyar. Sí, por supuesto. Esto nos deja una evidencia muy clara de que cuando las decisiones que tomamos están basadas en sentimientos, cualquier cosa puede pasar. Los sentimientos deben estar subordinados a la conciencia.
y preguntarle a Dios, esta agrada a mis ojos, pero Señor, esta te agrada a ti, y ya sabemos la respuesta, y lo que nosotros decidamos será para mucho bien o será para mucho mal. Así que cada decisión dirijámosla a Dios, y así como Eliezer, cuando llevaba a Isaac a buscarle esposa, le pidió una señal a Dios, y Dios se la concedió y pudo cumplir fielmente lo que su amo le había prometido. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y que estas decisiones que son para toda la vida, sepamos que Dios la está respaldando. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor John Escalante, y un mensaje especial para aquellos hermanos que todavía no han tomado la decisión de casarse, un paso fundamental en la vida, y recuerden, es para toda la vida. Y como dijiste tú, apreciado pastor, no que esta agradó a mis ojos. Cuidado, porque las princesas en Israel no son igual a las personas de allá afuera del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces allá afuera en el mundo hay mucha permisidad, se permiten muchas cosas. Aquí en la iglesia queremos que los jóvenes puedan mantenerse firmes en sus principios y que puedan ser fieles al Señor. Oramos por todos aquellos jóvenes que están tomando esa decisión muy increíble en la vida, muy importante, con quién me voy a casar, que esa relación sea para vida eterna, que te ayude en tu crecimiento espiritual, que te ayude a llegar al cielo. Oramos por nuestros hermanos y hermanas y que la bendición de Dios sea con nosotros. Muy linda lección. Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos que nos siguen a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial, y vamos a finalizar con la última oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por el estudio que tenemos de la historia de los jueces. Hoy seguimos estudiando la historia de Sansón, aquel hombre con grandes privilegios, aquel hombre con principios eternos, que él tenía que obedecer, pero lamentablemente se desvió de la misión que se le había concedido por parte del cielo. A veces Dios permite que sucedan ciertas cosas para ver que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su fin es camino de muerte. Oramos en esta hora por todos aquellos jóvenes y señoritas que están en esa etapa prenupcial, en esa etapa prematrimonial, que tú les ayudes a hacerse esa pregunta: ¿esta relación me ayuda a acercarme a Dios? ¿Esta relación me ayuda para poder santificarme cada día y entrar al cielo? Señor, bendice a los jóvenes y señoritas que están bajo esa decisión tan importante en la vida. Oramos por las familias, por los matrimonios, aún dentro de la iglesia, que no son compatibles. Que tú puedas, Padre eterno, ayudar a las familias y que nuestras familias puedan ser dirigidas por el Espíritu Santo. Oramos, Padre, por aquellos que se equivocaron y tal vez tomaron la decisión de bajar a Timnat y tener, Señor, una boda con personas que no temen tu nombre. Bendice, Señor, esas familias, y que tanto el hombre y la mujer que están en una relación similar puedan orar para que Dios pueda transformar el corazón de aquellos corazones incrédulos. Una vez más ponemos en tus manos a los enfermos y ponemos en tus manos al pequeño Anthony Macías. Señor, hágase tu voluntad en su vida. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestros queridos hermanos que nos siguen cada sábado en el programa del Instituto Investigativo Ministerial de la Lección de Escuela Sabática. La bendición de Dios quede con ustedes. Nuestro agradecimiento sincero a nuestro Dios en primer lugar por la oportunidad y por la vida que nos da de poder estar con ustedes en esta lección de Escuela Sabática. A ti, apreciado Pastor John, por aceptar la invitación. Que Dios te bendiga en tu ministerio en Chile, y saludos a nuestros hermanos en Chile.
Y Con mucho gusto. nuestro agradecimiento sincero al Departamento de Multimedia de la Asociación General, a nuestro hermano Omar, por estar con nosotros y apoyarnos para que estas lecciones lleguen a muchos lugares. Que la paz de Dios quede con todos y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. La paz de Dios quede con ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga.